¿Se oye? Recording is Vale, on. tenéis orden que sí. Vale, entonces vamos con él. Lo voy a copiar un momentito aquí. Sería, hemos dicho el 3. Vale, 3, 17, 2 y es f de x, abro, valor absoluto de x, si x es menor de 1 y x por elevado a 1 menos x, si x es mayor o igual que 1, ¿vale? Entonces, independientemente de lo que me pidan, que todavía no lo sé, lo que voy a hacer es lo que acabamos de hacer. Esto de aquí lo divido en otros dos, ¿vale? Fijaos, si sabéis que el de x ya se hace con el 0, pues lo hacéis y punto, ¿vale? Pero bueno, el valor absoluto de x, recordad que es en el 0, por debajo es negativo, por encima es positivo, ¿vale? Por tanto, esto de aquí se me abren dos trozos nuevos que serían menos x, si x es menor estricto de 0, ¿vale? ¿De acuerdo? X, si estamos entre 0 igual y 1, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego ya x por elevado a 1 menos x, si la x es mayor o igual que 1, ¿vale? Fijaos aquí, no pongo el igual, porque aquí no lo tiene, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, yo me gusta, esto ya sabéis que me gusta más ponérmelo así. Entonces, por debajo estrictamente del 0 menos x, por encima del 0 y el 1, x, y por aquí x por elevado a 1 menos x. Ese sería el resumen de las funciones que tengo ahí. ¿Vale? Esto sería, y es lo que decía del valor absoluto. ¿Veis? No te pone un valor absoluto escandaloso, te pone algo tal, pero tienes que saber hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y entonces, ¿qué me piden? Pues vamos a ver. Apartado. Estudiar su continuidad y derivabilidad y calcular la función derivada donde sea posible. ¿Vale? Entonces, me piden de esta función de aquí estudiar su continuidad y derivabilidad. ¿Vale? Entonces, la continuidad, recordad, me dicen en todo el intervalo. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que estudiarlo por debajo del 0, entre el 0 y el 1, por encima del 1 y en el 0 y en el 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea, yo lo que tendría que decir es que para valores menores de 0, y bueno, de hecho, podríamos decir desde menos infinito hasta el 1, ¿vale? Se trata de polinomios, ¿vale? Que son funciones continuas. Bueno, no, miento, no, así no, por debajo, perdona, porque aquí estoy incluyendo el 0 y en el 0 hay que estudiarlo. Aunque sé que lo va a ser, porque es un valor absoluto, pero habría que estudiarlo. Entonces, sería, podéis ponerlo si queréis, hacerlo de varias maneras, pero podéis ponerlo si queréis, que no sé, yo pondría para x menor que 0 y para x entre 0 y 1, sin incluirlo. O desde menos infinito hasta 0 abierto, 0, 1 abiertos. Me da igual. Pero no incluyáis el 0 porque, aunque es un valor absoluto y sabemos que va a ser continuo, hay que demostrárselo. ¿Vale? Y luego en este pasa igual. Es decir, la exponencial, recordad que el dominio son todos los reales también, no hay ningún problema con ella. ¿Vale? Con lo cual, para valores mayores que 1 es una exponencial por un polinomio, exponencial y polinomio, por tanto el dominio son todos los reales también. ¿De acuerdo? Eso sería lo primero que habría que decir en cuanto a los valores que están por encima y por debajo. Ahora hay que estudiarlo. Esos son, es decir, estoy cogiendo trozos de funciones que son continuos. Ahora, cuando los uno sigo manteniendo esa continuidad o no. Pues claro, yo puedo coger esto continuo y unirlo con esto así, o unirlo, perdón, joder. O ponerlo así, o puedo coger y ponerlo así. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Lo estás uniendo o no lo estás uniendo? ¿Vale? Y eso ya se ve con los límites laterales en ese punto. Es decir, ¿cómo estudio ahora qué pasa en x igual a 0? Pues en el punto en x igual a 0 hay que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función que sea, tendrá que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función que sea y igual a la función en el 0. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer. Porque ahora voy a ver los puntos de unión. Ya sabemos que eso ha venido de un valor absoluto, por tanto sabemos que nos va a dar continuo, pero bueno, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Entonces, vamos a ello. Sería
Repito, en x igual a 0. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Por la izquierda me estoy acercando con esta función. Por tanto, me da 0. Pero por la derecha puedes acercarte con dos funciones. No, por la derecha del 0 no. Mira. Míralo aquí. Míralo aquí. Por la derecha del 0 tengo la x. Es la derecha la que está, o sea, la que está ocupándose de este trozo. No me vale esto. ¿Vale? Porque estamos en el 0 y el 0 no toca a esta función. ¿Vale? Entonces lo que os decía sería límite aquí. Y ahora, límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Me acerco con la x, me da 0. Los dos límites son iguales, por tanto voy camino de que sea continua. Pero hay que hacer una cosa más. F de 0. Y ya sabéis que sustituyo en la positiva, por tanto en la x, es decir, me da 0. Como los límites laterales son iguales y son iguales a la función en el punto, concluyo que en x igual a 0 la función es continua. Como cabría esperar, lo sustituyo, fíjate que la que está cerrada es la x. Entonces sustituyo en la x. En este caso el 0 te da igual. Es importante si fuese, por ejemplo, un 2. Porque por un lado me daría menos 2 y por otro lado me daría más 2. ¿Vale? En el 0 me da lo mismo, pero no siempre da igual. Entonces hay que estar muy al loro de quedarse. Y recuerdo que he cerrado aquí porque esta es la parte positiva. Siempre el 0 tiene que estar en la parte... O sea, no el 0, sino el número que hace que sea 0 tiene que estar en la parte positiva incluida. ¿Vale? Por tanto, ya sé, como esperábamos, además, esto lo sabíamos, una función continua lo que va a hacer es esto. Menos x y x de valor absoluto. ¿Vale? Por tanto... ya sabes, lo veremos luego, efectivamente, tú vas a demostrar que no va a ser derivable ahí, efectivamente. ¿Y qué has puesto? ¿Has puesto continua, punto? Que era de esperar por ser Vale. valor absoluto, ¿vale? O sea, que es lo que esperábamos, ¿vale? Luego, en el 1, que es el siguiente, fijaos, límite cuando x tiende a 1 por la izquierda me acerco con x, por tanto me da 1. No os confundéis a esas alturas ya con el menos este de asíntotas. Aquí no estamos cogiendo el 0,9. Aquí es simplemente esto me indica que coja la función que está por la izquierda. ¿Vale? Y límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Aquí la función ya es más compleja, que es x por elevado a 1 menos x. Es decir, 1 por elevado a 0, que me da 1. ¿Vale? ¿De acuerdo? Los límites laterales son iguales. Por tanto, puede ser continua. ¿Qué hacemos? F de 1. ¿Y en cuál voy a sustituir? En esta de aquí, porque es la que está incluida. Si os fijáis, es la que incluyo. ¿Vale? Que me da lo mismo. Vale. Por tanto, los t son iguales. En x igual a 1 la función también es continua. Es decir, f de x es continua en todo R. ¿Vale? En todo su dominio. Porque ni por debajo del 0, ni por encima del 0, ni por debajo del 1, ni por encima del 1, ni en el 0 ni en el 1, tiene punto de discontinuidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí. Entonces, cuando dice esta función es continua en todo su dominio, es incluyendo los valores... Claro, incluyendo eso. Claro. Si no tienes que poner es continua en todo dominio, excepto en 0 y 1. Claro, es que nunca lo entendí porque lo dábamos cuando en tercero era eso y decía continua en todo su dominio, pero es que si es del dominio es continua. Claro, pero claro, lo que te quedas es ahí o en el punto ese donde a lo mejor pertenece al dominio, pero no está unida. ¿Vale? Vale. Vale. Estaba mirando a ver si me ha dejado algo o no. Entonces, esa es la continuidad. Ahora me voy a la derivabilidad. Si me piden la derivabilidad, yo ya os recomiendo que lo que hagáis es tener la función derivada. Es decir, si mi función es menos x y x por elevado a 1 menos x, esto sí, x menor de 0, x entre 0 y 1 y x mayor o igual que 1, yo lo que hago ya es me derivo eso. ¿Vale? Y entonces, en este caso, la derivada sería menos 1 para x menor de 0, 1 entre 0 y 1, y esta que es un producto que sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada de este. Solo que es lo mismo, arreglándolo un poquitín. Podéis sacar si queréis
lo podéis poner, por ejemplo, así. E elevado a 1 menos x, factor común de 1 menos x. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esa es la derivada. ¿Vale? ¿Cómo? Porque has puesto 1 más. Bueno, porque has puesto el más x a la menos 1. Porque he puesto el más x O sea, aquí. aquí. Sí, no entiendo eso. Porque es derivada del primero 1, por el segundo sin derivar. Ah, Más. vale. ¿Vale? La regla de la... Es que no lo puedo, perdona, no lo he indicado. Por un momento he pensado que habías sustituido. Digo, No, porque es que no lo he indicado, perdona, Gonzalo. Ahí, ¿vale? Derivada. De la... Vale. Eso es. ¿Vale? Entonces aquí pasa un poco igual. Por debajo del 0, derivable porque es un número, por encima pasa lo mismo, serían derivables. De hecho, recordad, si la función es si la función es derivable es continua, no al revés, ¿vale? Entonces, de hecho lo vamos a ver aquí. Porque aquí sabemos que toda la función es continua. Si alguien se equivoca puede decir, pues derivable, no. Al revés, sí. Si es derivable va a ser continua, ¿vale? Entonces aquí pasa un poco lo mismo, todo esto será derivable, pero hay que estudiarlo en el punto 0 y 1. Entonces, fijaos, esto es un menos 1. Si yo miro las derivadas en el punto 0, f' por la izquierda... Una pregunta rápida. ¿El menos 1 entre Sí. paréntesis de dónde ha salido? El menos 1, espera que esto lo he puesto mal. El menos 1, coño. El menos 1 del paréntesis de aquí, Ese, sí. Ese, de multiplicar este menos que viene de aquí, derivado de arriba, que es menos 1, menos por más, menos. Sí, no, pero digo el primero. ¿De dónde ha salido ese? ¿Este? Sí. Ah, este es porque la derivada de la exponencial es la derivada de lo de arriba, que es menos 1, por la exponencial. Ah, vale. ¿Vale? Eso es. Es la derivada de 1 Vale, menos gracias. x. Nada. Entonces, derivada por la izquierda en el 0 es menos 1, derivada por la derecha en el 0 es más 1. ¿Lo veis? Estas derivadas son diferentes. Por tanto, en ese punto no es derivable. ¿Vale? Esto es decir que no es derivable en x igual a 0, a pesar de ser continua. O sea, ahí habrá un pico. De hecho, ¿de dónde venía? Del valor absoluto. Toda función que venga de un valor absoluto, los puntos donde cambiamos va a ser continua, pero no derivable. Y eso ya lo sabemos, lo he dicho antes. Es decir, ya con eso tenemos que ir con aviso. Y en el 1, fijaos, la derivada por la izquierda en el 1 es 1, que es esto de aquí. ¿Vale? ¿Cuánto es la derivada por la derecha en el 1? Pues hay que sustituir. E elevado a 1 menos 1 por 1 menos 1, que esto sería 0. ¿De acuerdo? Por tanto, no es derivable en x igual a 1 tampoco. No lo es ni en el 0 ni en el 1. ¿Vale? No es derivable. Vale, sí, está bien. ¿De acuerdo? ¿Vale? Hará picos ahí. O sea, el primero está claro y en el segundo también se debe unir con un pico, seguramente. ¿Vale? Pues sería la primera. Estudiar con derivabilidad, calcular la función derivada donde sea posible. Claro, ¿dónde? Ah. ¿Dónde es posible la derivada? En los valores intermedios. Pues ya está hecho. Y un momento, ¿de dónde o sea, dónde la solución de la derivabilidad simplemente se pone no derivable en x0 y no derivable en x1? Claro, porque por debajo del 0, entre el 0 y 1 y por encima del 0 son funciones que son derivables porque son continuas, sin problema. Sí. ¿Vale? O sea, esta función no tiene picos, es el 1. Esta no tiene picos, el menos 1. Y esta, que es una exponencia por un polinomio, tampoco va a tener picos, con lo cual son sin picos y continuas derivables. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Y como me dice, calcular la función donde sea posible la derivada. Pues ya está aquí calculada. Eso ya está hecho. Por tanto, un punto y medio es este estudio, que está bien. ¿Y este es el apartado B o formaba parte del apartado A? Este es el apartado A, punto y medio. Derivabilidad, continuidad. ¿Vale? El B me dice... ¿Y lo otro de la función donde sea posible la derivada, ya lo hemos hecho? Sí, porque lo tienes aquí. Como hemos derivado la función, aquí está. ¿Vale? Vale.
Calculadora donde sea posible, pues aquí la tiene. Vale, vale. Ahora me dice apartado B. Apartado B. Obtén la integral desde -1 hasta 1 de f de x diferencial de x. ¿Vale? Vale, una cosa. Dime. Nosotros no dimos eso, ¿no? ¿El qué? O sea, es que en el examen había de... ¿Llegamos a dar lo de los números? Sí, de los números, sí, lo que no habíamos dado de... El área. Sí, sí, lo de los números sí que era sustituir por el de arriba menos el de abajo. Sí, sustituyes el de arriba menos el de abajo. Claro. Que además, de hecho, lo que os dije es, yo no os voy a poner que calcules un área, te va a coger la integral ya hecha, te la voy a dar. O sea, yo le cogí la integral y os la poní. Entonces, El de arriba, calcular, meter el de arriba menos el de abajo. el de arriba menos el de abajo de la integral, sí. Y meter un 2. Bueno, acabamos mañana, si no. Mañana toca con Vale, lo vosotros. acabamos mañana. ¿Puedes poner, pero qué decía el apartado B igualmente? Dime, Gonzalo. ¿Qué decía el apartado B? El apartado B que calculas esta integral. ¿Y te la daba ya puesta? Sí, sí, mira. Espérate. Lo perdí. Es que todavía, vamos, por lo menos no hemos hecho ningún ejercicio que sea de que te lo dictan, ¿sabes? Ya. Sí, ese viene, el C es el área. Vale, Bueno, vale. pues, bueno, haremos uno mañana, que acabamos hacemos uno de área, sí. Perfecto, gracias, Manu. Vale, nada, a ti. Mañana nos vemos. Dime. Sí, o sea, creo que ya me ¿Que no podéis? Sí,